Finalmente ocurrió tras años de distancia. El regreso de Prince Harry al Reino Unido no pareció una bienvenida. Parecía agotamiento. La historia que vas a escuchar nunca debió llegar a este punto, porque cuando se reveló la verdad sobre los embarazos de Meghan Markle, Harry no avanzó, se adentró en la monarquía, una de las pocas entidades que puede corregir el escandaloso desorden sobre Archie y Lilibet. Y es ahí donde comienza esta historia de verdad. De acuerdo con un consultor legal que trabajó con el equipo de Sussex, hubo una noche en que Harry finalmente se desmoronó, sin cámaras, sin entrevistas, palabras que brotaron porque ya no podía soportarlas. Ese consultor sostiene que Harry confesó algo devastador. Dijo que Meghan nunca llevó a sus hijos. Dijo que la historia que se contó al mundo no era verdad. Fue la versión que Meghan insistió y él apoyó pensando que protegería a su familia. En ese momento, Harry creía que el secreto era seguridad, creía que el silencio era fortaleza, pero ahora ese mismo silencio es lo más pesado que ha cargado. Amigos dicen que Harry ya no está enojado, ni siquiera es defensivo, es vacío. ¿Asfixiado por la culpa? No por la subrogación en sí, sino por la mentira que la envuelve. Solo quería proteger a mi familia. Supuestamente murmuró, no pensé que llegaría tan lejos. Esas palabras lo explican todo. Harry no planeó un colapso. Entró en un paso a paso y cuando se dio cuenta de que ya no podía controlar la historia, algo dentro de él comenzó a desmoronarse. Por años, una persona permaneció completamente invisible. Se mantiene su nombre en privado por razones legales. Ella solo es conocida como DL y según ella, no está solo vinculada a esta historia. Ella está en el centro de todo. DL afirmó ser más que una subrogada. Ella afirma ser la madre biológica de ambos niños. Ella afirma tener pruebas de ADN. Tiene registros médicos y correos electrónicos. Tiene papeles que nunca debieron ver la luz del día. Por mucho tiempo, DL no habló. Vivió bajo estrictos acuerdos de confidencialidad que la obligaban al silencio, mantenerse oculto y no existir públicamente. Le prometieron protección, le prometieron compensación. Le prometieron que su silencio sería respetado. Sin embargo, según DL, nada de eso ocurrió. Ella dice que nunca fue pagada completamente. Nunca fue revisada ni reconocida después de dar a luz. En cambio, fue borrada como si nunca hubiera existido. Sin nombre, sin papel, sin voz. DL dice que guardó silencio porque creía que el sistema cumpliría su palabra, pero cuando se rompió esa confianza, algo cambió. Ella decidió no ser borrada 2 veces. Y esa decisión transformó un acuerdo privado en un juicio público. Para comprender cómo DL entró en esta historia, debemos remontarnos a finales de 2018. Ese fue el momento en que dice que fue contactada por un intermediario vinculado a una clínica de fertilidad de élite. Una clínica frecuentada por familias adineradas que requerían absoluta privacidad. El mensaje era simple. Una pareja de alto perfil necesitaba ayuda. Todo sería confidencial. Su identidad nunca se vincularía públicamente con los niños. La compensación sería Jinen, Sa. El proceso estaría controlado. DL aceptó, firmó los acuerdos de confidencialidad. Entró al sistema de la clínica. El papeleo se diseñó con gran cautela. Incluso al personal de la clínica. Según ella, se les proporcionó poca información sobre los verdaderos padres. Ella llevó el embarazo. Ella siguió todas las instrucciones. Cada cita, cada regla médica, y al nacer el bebé, dice que la puerta se cerró silenciosamente tras ella, sin adiós, sin seguimiento, sin reconocimiento. La sacaron completamente de la historia y ahí es donde cambia el tono. Según DL, lo que siguió no fue solo secretismo, fue reemplazo. Se lanzó una nueva historia al mundo, una que no la incluyó en absoluto, mientras el público veía sonrisas y titulares. La verdadera base de esa historia ya se estaba desmoronando. Al principio, nadie cuestionó cuando el palacio anunció que Meghan Markle estaba de parto. El mundo se inclinó y casi de inmediato, otro anuncio siguió. Archie ya había nacido minutos después. En ese momento, se sintió apresurado pero inofensivo. La gente asumió que la pareja quería privacidad, una experiencia distinta, un enfoque moderno. Pero según DL, ese momento no fue apresurado. Ella afirma que Archie ya había nacido 2 semanas antes, retrasado, no en el Reino Unido, ni con médicos reales esperando, sino en silencio en Colorado, sin fotógrafos, sin prensa, sin escaleras del palacio, solo un parto privado seguido de silencio. Si esa afirmación es cierta, el famoso instante en que Harry y Meghan presentaron a su recién nacido no fue una introducción. Fue una revelación cuidadosamente programada para encajar en una historia ya escrita. DL afirma que la línea de tiempo fue ajustada a propósito. El anuncio del parto y la repentina notificación del nacimiento. La falta de imágenes del hospital, todo.
diseñado para ocultar la verdadera secuencia de eventos. Y al mirar atrás con esa posibilidad en mente, las cosas empiezan a sentirse raras. Meghan apareció días después, perfectamente descansada, erguida, con tacones, sin signos visibles de recuperación. En ese momento la gente alabó su fortaleza, su gracia, pero DL ofrece una explicación distinta. Ella dice que Meghan no había pasado por el parto. Si es cierto, el momento celebrado por el mundo no fue una elección privada. Fue una actuación. Uno pretendía mostrar a Meghan como nueva madre sin mostrar la realidad física del parto. Y ahí es cuando la historia deja de ser emocional y se vuelve procedimental. Porque ocultar un embarazo no solo afecta las fotos, afecta la documentación, según DL. Aquí es donde todo se volvió peligroso. Ella afirma que su nombre no figura en ningún documento médico al que el público tenga acceso, no en formularios de alta, ni en certificados de nacimiento, no en ningún registro oficial relacionado con Archie. Y ella sostiene que no fue un accidente. Ella dice que le dijeron directamente que no quedara rastro de ti, ni siquiera una firma. Si se siguió esa instrucción, entonces la historia no solo se ocultó, fue reconstruido legalmente. Lo que hace esto aún más inquietante es lo que sucedió meses después. El certificado de nacimiento de Archie fue modificado en silencio. Se eliminó el nombre de Meghan cuando surgieron preguntas. La explicación dada fue sencilla, un ajuste administrativo, a la vez que la mayoría aceptó esa respuesta. Sin embargo, al lado de la cuenta de DL, ese cambio adquiere un significado distinto, no una corrección, sino un encierro, una forma de desviar la atención legal de detalles que no coincidían. Dio afirma que el sistema la diseñó para borrarla por completo, pagos canalizados por intermediarios, registros de la clínica sellados, estructuras legales diseñadas para hacer creer que nunca existió. Pero no se fue con las manos vacías. Ella conservó todo. Los acuerdos, los correos electrónicos y las facturas de la clínica. Por su silencio, creía que formaban parte de un contrato. Y cuando se rompió ese contrato, ella conservó la evidencia. Lo que empezó como un acuerdo privado se convirtió en un rastro de papel a seguir. A partir de aquí, la historia deja de ser personal. Se convierte en constitucional. La sucesión real no es simbólica. Es legal, requiere que la línea de sucesión sea rastreable, documentado y verificable. Esa cadena no es flexible. No se dobla por las historias modernas o acuerdos privados. Si Meghan Markle no dio a luz legalmente a los niños y si no se hizo una declaración oficial de subrogación, entonces toda la estructura se vuelve inestable, títulos pueden ser impugnados, documentos cuestionados, la autoridad puede verse obligada a intervenir y es por eso que esta historia importa mucho más que en el hogar de Sussex. Según informantes, el palacio no teme al escándalo. Le teme al precedente porque si los registros oficiales no coinciden con los hechos reales, pueden surgir acusaciones de tergiversación. El Parlamento podría verse obligado a hacer preguntas. La documentación internacional, especialmente sobre un nacimiento en Estados Unidos, podría ser revisada por su precisión. Ya no se trata de si alguien llevó a un niño, se trata de si la monarquía misma se construyó sobre una historia que creía verdadera. Y cuando esa pregunta entra en la sala, el silencio deja de ser una opción. Se convierte en una advertencia. Algo extraño ocurre cuando instituciones poderosas se sienten acorraladas, no discuten, no explican, dejan de hablar. Exactamente lo que está sucediendo ahora. El palacio no ha negado nada, ni confirmaciones, ni declaraciones cuidadosamente redactadas. Simplemente silencio, el tipo de silencio que no se siente tranquilo, se siente tenso detrás de puertas cerradas. Se informa que los asesores trabajan hasta tarde en la noche. Abogados revisan cada detalle de la narrativa Sussex. No busco spin, sino riesgo. No preguntan cuán mal se ve, sino hasta dónde podría llegar, porque si DL, si avanza con parte de la evidencia que dice tener, esto no será manejado por equipos de relaciones públicas. Se manejará por ley y la ley no considera la intención. Le importan los registros. El palacio entiende que cuando la evidencia entra en la sala, la historia deja de ser flexible. Sistemas de siglos no se doblan silenciosamente. Ellos se rompen. Por eso importa el silencio. No es confusión ni negación. Es la preparación mientras las instituciones se callan y las figuras públicas desaparecen. Una persona se mueve en dirección contraria. DL se prepara para hablar. De acuerdo a su equipo, está lista para presentar documentos que según ella nunca debieron salir a la luz. La lista incluye acuerdos de confidencialidad, transfers financieras vinculadas a los trusts de Sussex, correos con miembros del equipo de Harry, registros de clínicas de fertilidad, documentos de hospitales con su nombre, fotos en instalaciones médicas, diarios de viaje privados
que coinciden con los nacimientos. Si incluso una parte de este material es auténtica, sería suficiente para desencadenar acciones legales en 2 continentes. Y esto no se presenta como una filtración o una descarga anónima. Su equipo ha insinuado una reunión televisada, sin filtros, sin edición, sin intermediarios, solo de él, los documentos y su relato de lo ocurrido. Para Jerry y Meghan, esto ya no es un rumor a descartar. Es un conteo regresivo, porque una vez presentada la evidencia en público, no se puede reescribir la historia. Sin reescribir la narrativa, sin retroceder, la evidencia no discute, reemplaza.